Señores, cada día salen más y más noticias de P. Diddy. Hablamos diariamente de lo que ha pasado. Y hoy se ha dado a conocer que su famosa mansión de Los Ángeles, por las llamadas fiestas blancas, ya tiene un posible comprador. Bueno, nuestra reportera Yelena Solano hizo un recorrido por sus propiedades de Nueva York, así que vamos a pasar en vivo con ella para que nos cuente Yelena, esas propiedades, cuáles son, cuánto cuestan, qué está pasando y si están a la venta. Adelante. Hola, saluditos a ustedes. Así es, señores, P. Diddy sigue dando de qué hablar. En esta oportunidad, pues les cuento que la mansión de Los Ángeles del artista está puesto a la venta desde el mes de septiembre. Ustedes saben que en esa mansión fueron que sucedieron varias cosas, entre ellos supuestas. Pues qué pasa que dicha mansión fue puesta a la venta desde el mes de septiembre por 61.5 millones de dólares y ahora tal parece que la propiedad se ha devaluado y su precio bajó a la mitad. Es decir, que la oferta es de 30 millones de dólares. La mansión fue el escenario principal de muchos de sus supuestos encuentros y tiene 17,000 pies cuadrados y 10 habitaciones. Hay un posible comprador que puede ser que compre la mansión, pero una vez más le digo, a mitad de precio. Referente a lo que le tengo en el día de hoy, como ustedes ya saben, P. Diddy nació y se crió en esta ciudad y fue aquí donde comenzó su carrera de éxitos, también donde muchas cosas ocurrieron, sus tan sonados escándalos. Por eso nos dimos la tarea de ir y hacer un recorrido, así que a continuación vean ustedes lo que le voy a presentar. P. Diddy siempre fue conocido no solo por su enorme talento musical, sino también por su enorme riqueza, sus joyas, sus automóviles de lujo y sus extravagantes fiestas. P. Diddy nació en Harlem, Nueva York, y creció en Mount Vernon. Su padre falleció cerca del Parque Central cuando Diddy tenía solo 3 años, mientras que su madre fue modelo y luego se convirtió en profesora. Durante su infancia asistió a una escuela católica solo para niños llamada Mount St. Michael Academy en Mount Vernon, Nueva York, donde se graduó en el 1987. La ciudad de Nueva York lo marcó porque un día él estaba en la biblioteca leyendo ciertos libros y ahí fue donde se enteró que su papá lo había matado en el Parque Central porque estaba envuelto en negocios turbios cuando él siempre pensó que su papá había muerto en un accidente. El rapero, que en su infancia fue monaguillo y criado en la fe católica, trabajó como director de talento en Uptown Records antes de fundar en el 1993 su propio sello discográfico Bad Boy Entertainment. P. Diddy era lo máximo que había en Nueva York en ese momento. O sea, su casa disquera, todos los artistas de hip hop querían firmar con él. Este sello discográfico estaba ubicado en la esquina de la calle 54 y Broadway en Manhattan. Y aunque el edificio fue demolido, curiosamente en el lugar hay 3 mensajes en inglés donde se lee: ¿de verdad crees que un protegerá a una mujer? Él es como el tipo que intentó tu bebida. Cuando un promete proteger a las mujeres, no le creas. En el 2014, Diddy recibió un doctorado honorario en la Universidad Howard en Washington, D.C. Pero hace poco la institución revocó su título tras las fuertes acusaciones de abuso y violencia de género. Además de devolverle $1 millón que el músico había donado a la prestigiosa universidad luego de difundirse el video donde se le ve golpeando a su exnovia. Sean Diddy Combs ha tenido varias propiedades en Nueva York. A finales de los 90 adquirió un edificio completo por Park Avenue por $12 millones que luego vendió en el 2004 por 14.3 millones. En el 2012, Diddy compró un penthouse de 2.300 pies cuadrados en el edificio Park Imperial, valorado en 3.82 millones de dólares. Luego estuvo a la venta durante 7 años hasta que finalmente logró venderlo en el 2017 por 5.7 millones. Otra de sus propiedades es una mansión ubicada en New Jersey, dentro de una barriada inaccesible para curiosos y paparazzis. Es interesante resaltar que la casa donde Diddy vivió antes de alcanzar la fama se ha mantenido un gran misterio, como si hubiera desaparecido de la historia.
Otro de los lugares que marcó la vida escandalosa de P. Diddy fue Club New York en el 1999, cuando asistían a una fiesta junto a Jennifer López. Su pareja en aquel entonces se desató una acalorada discusión, provocando que algunos de los presentes sacaran sus dejando a 3 personas heridos, por lo que J-Lo como Diddy fueron arrestados, aunque la diva del Bronx fue liberada casi de inmediato y exonerada de cualquier cargo. Yo era el director de promociones y marketing en la discoteca. Estábamos esperando a Jennifer López, a Puff Daddy, que entraran a la discoteca. Ya sabíamos, pues nos avisaron cuando estaban a 2 cuadras de ahí con las SUV. Así que estábamos con la seguridad afuera esperándolos. Y el incidente pasó ni bien entraron. Eso fue un antes y un después para Club New York. O sea, Club New York hasta ese momento era el lugar para ir. Y eso afectó tremendamente el negocio. En los años venideros, después de eso la discoteca siguió abierta, pero no fue lo mismo y después se terminó cerrando. Increíble, pero cierto, aquí nació, aquí se crió, aquí se hizo famoso y aquí mismo se encuentra tras las rejas. Ese lugar se encuentra en remodelación, al igual que el edificio donde estaban los supuestos estudios, y no se sabe qué va a pasar con todo eso. Besitos a ustedes y saludo a mi gente de ZIP, el grupo dominicano que hoy va a lanzar La Casa por la Ventana con esta hermosa vista en este lugar. Bye. Bye, Yelena, que lo pases bien. Yelena, gracias por toda esa información, Raúl, y que obviamente cada vez más la gente quiere saber quién era, de dónde salió Puff Daddy, y al final una historia triste porque lo logró todo y ahora lo va a perder todo, Raúl.